El video a continuación es una traducción no oficial y sin autorización de la historia The Voice of Weapons, escrita y publicada en Reddit por el usuario Dunruffle, traducida y adaptada esta narración por La Rana que Narra. Las voces de las armas. Los enanos habían sido conocidos desde hace mucho tiempo como maestros artesanos e inventores, pero tenían un secreto celosamente guardado entre los suyos, que eran aquellos conocidos como los oyentes. Estas personas raras tenían el don de escuchar la voz y el espíritu de las armas que tocaban. Los oyentes eran integrales para el reino de los enanos, ya que, simplemente tocando armas desconocidas, podían comprender su uso, su diseño y propósito. En una noche oscura y sombría en particular, un grupo de enanos vestidos con armaduras ceremoniales y túnicas salieron de un camión blindado y fueron recibidos por un alto hombre humano vestido con el uniforme de teniente coronel de la Fuerza Aérea. Había pasado menos de un año desde que los elfos habían logrado abrir el portal dimensional mágico a este mundo llamado Tierra, y los enanos formaban parte de una misión para determinar la capacidad militar de los humanos. El Consejo Mundial estaba liderado por los líderes de las diferentes razas, los enanos, elfos, orcos, dragones y hombres bestia. La alianza de estas 5 razas había aplastado toda oposición en su mundo, y al tener su mundo completamente bajo control, se decidieron en expandir su influencia aún más allá. De ahí la construcción del portal dimensional. La misión era determinar sutilmente cuán peligrosa era la raza humana, y si su mundo debía ser conquistado o hacerlo un amigo. La raza humana ciertamente era extraña y única para el Consejo Mundial. No tenían magia, luchaban entre sí por diferencias triviales y tenían técnicas de forja completamente diferentes a todo lo visto antes en el mundo de la fantasía. Incluso con las extrañas máquinas que tenían los humanos, el Consejo Mundial había acordado casi por unanimidad que los humanos serían presa fácil. Los humanos habían abandonado hace mucho el camino de la espada, y llevaban armaduras que apenas podían detener una flecha y no tenían magia que hablar. Por supuesto, el Consejo Mundial no era lo suficientemente insensato como para comenzar de inmediato su conquista. Descubrirían los secretos de los humanos bajo la apariencia de la paz, y una vez que conocieran las fortalezas y debilidades de los humanos y su tecnología, utilizarían el conocimiento para efectos devastadores. Aunque la mayoría de los enanos negarían que eran codiciosos, era un secreto a voces que los forjadores e inventores enanos eran prácticamente voraces en su deseo de aprender nueva información sobre invenciones y armas. Después de todo, los enanos habían monopolizado durante mucho tiempo el mercado de fabricación de armas para los ejércitos del Consejo Mundial. Cualquier oportunidad para consolidar su control sobre las billeteras de los miembros del Consejo Mundial era completamente bienvenida. Así que la delegación de 5 enanos fue la primera en visitar una base de la Fuerza Aérea perteneciente al país conocido como Estados Unidos de América. El oyente Mubrick se quedó en silencio con su cota de malla ceremonial y su túnica roja mientras el líder de los 5 enanos conversaba cortésmente con el teniente coronel. Mubrick no tenía aptitud para la diplomacia o la cortesía. Su único interés estaba en las armas, y esa era la única razón por la que estaban allí. Él sería el primer oyente en interactuar con las espadas voladoras llamadas aeronaves. Después de unos minutos de conversación, los 5 enanos fueron escoltados más allá de altas puertas coronadas de alambre de púas y entraron en la base de la Fuerza Aérea. Una docena de hangares grandes bordeaban una larga pista de aterrizaje, y mientras los enanos recibían el recorrido de los diferentes tipos de aeronaves, Mubrick apenas prestaba atención al teniente coronel parloteando, ya que, aunque lo hiciera, muchas de las palabras y frases que estaban pronunciando no tenían sentido para Mubrick. Cosas como apoyo aéreo cercano, superioridad aérea y AWACS eran claramente términos que los humanos habían creado para decir cosas que Mubrick nunca antes había visto. En cambio, Mubrick centró sus ojos en los vehículos angulares frente a él. Daría crédito donde se debía. Los humanos claramente tenían una tecnología mucho más avanzada que el Consejo Mundial. Lo más probable es que la ocuparan para compensar su falta de magia. El Consejo Mundial utilizaba dragones, jinetes de grifos,
caballeros dracos y otras criaturas voladoras para atacar desde el aire. Incluso las mentes más grandes de los enanos no habrían logrado diseñar una máquina de asedio que pudiera volar. Pero la tecnología por sí sola no salvaría a los humanos. Mubrick estaba seguro de eso. Los humanos no podían escuchar los espíritus de las armas que creaban. Entonces, ¿cómo podrían siquiera comenzar a entender cómo utilizarlas mejor? Seguro que las aeronaves humanas eran intimidantes a primera vista, pero Mubrick estaba seguro de que una vez que escuchara los espíritus de las máquinas, todos los secretos de las armas humanas quedarían al descubierto. Vieron varias aeronaves, pero la primera con la que Mubrick pudo interactuar físicamente se llamaba F-22 Raptor. Era una hermosa pieza de metal e ingeniería, y Mubrick la miró con entusiasmo mientras trataba de evitar que su emoción se notara demasiado. Con el permiso del teniente coronel, Mubrick se acercó a la bestia de metal y colocó su mano suavemente en el costado del fuselaje como si estuviera admirando su construcción. Mubrick no pudo evitar que una pequeña sonrisa se formara en su rostro barbudo cuando la sensación familiar del espíritu del arma comenzó a inundar su mente. Qué tontos eran los humanos por permitirle acercarse tanto a sus mejores armas. Los espíritus de las armas tenían varios niveles de conciencia según su construcción y complejidad. Una espada de hierro de mala calidad solo daría el pulso ocasional de emoción, pero una espada élfica de maestría podría incluso llegar a tener una voz distintiva y breves imágenes de su uso. Luego estaban las armas como las mejores máquinas de asedio enanas, cosas como la ballesta de carga automática o la temible torreta de asedio lanzallamas. Estas magníficas armas tendrían recuerdos que duraban hasta mediodía. Sus orgullosos espíritus recordando eventos con imágenes vibrantes que relataban eventos como un libro de imágenes pasando por sus páginas. Pero lo que encontró la mente de Mubrick estaba mucho más allá de lo que había esperado. Mubrick podía ver a través de los ojos de la máquina en detalle completo, como si la estuviera experimentando él mismo. Y no eran solo imágenes estáticas, las grabaciones se reproducían en un fluido completo, y Mubrick sintió que su corazón se aceleraba cuando vio el Raptor surcando el cielo azul por encima de las nubes. La máquina se zambulló y se retorció por el aire con una velocidad mucho mayor que cualquier cosa que Mubrick había visto antes. En un abrir y cerrar de ojos, Mubrick presenció al Raptor declarar su dominio en el cielo. Si Mubrick tuviera que comparar el espíritu del Raptor con algo, sería como un joven campeón de un espectáculo de los caballos. Sabía que era el mejor en lo que hacía, y miraba con desprecio a todas las aeronaves inferiores que intentaban replicar una fracción de sus habilidades. Este Raptor solo había participado en una misión de combate real, y había durado menos de 10 minutos. La máquina arrogante se burló mientras vaporizaba a su lento oponente en un abrir y cerrar de ojos. Alto sobre las nubes. Todos sus otros recuerdos eran de vuelos de entrenamiento y exhibiciones. El espíritu disfrutando de la admiración, el asombro y la envidia que recibía al ser el centro de atención. Este Raptor todavía era muy joven, por lo que no había encontrado su voz verdadera todavía. Mubrick quedó asombrado por la complejidad de la máquina frente a él, ya que era 20 veces más compleja que la mejor máquina de asedio que el reino de los enanos había producido. Retirando la mano del F-22, Mubrick frunció el ceño mientras el teniente coronel seguía hablando sobre la serie de aeronaves F-22, continuando desde el orgulloso Raptor. Mubrick se acarició la barba distraídamente mientras seguía a los demás enanos detrás del teniente coronel. Su confianza inicial en la tecnología enana estaba vacilando. ¿Eran todas las armas humanas tan complejas y letales? Si fuera así, el Consejo Mundial estaba subestimando gravemente las capacidades de los humanos. Mubrick sabía que necesitaría reunirse con los demás oyentes para discutir sus hallazgos. Incluso si comprendían cómo replicar estas máquinas, el complejo mundial ni siquiera tenía los medios para reproducir la mayoría de las piezas necesarias ni obtener los materiales necesarios. A medida que avanzaba el recorrido, Mubrick se decepcionó al ver que no se le permitía interactuar con más aeronaves. Vieron muchas en sus respectivos hangares,
pero ahora estaba claro que el F-22 Raptor estaba cumpliendo con su comparación de un caballo de exhibición, aproximándose al último hangar. Mubrick vio una aeronave envuelta en la oscuridad. Las luces del hangar se habían apagado, pero Mubrick pudo ver que la forma de la aeronave era diferente a todas las demás que había visto. Su curiosidad se apoderó de él, y Mubrick le pidió al teniente coronel que le permitiera ver adecuadamente el avión final. El oficial humano hizo una pausa, ya que parecía que estaba llegando al final de su recorrido preparado. Bueno, esa no está exactamente en las mejores condiciones. Acaba de regresar de una misión hace unas horas y todavía necesita ser reparada. Estoy seguro de que no les gustaría ver algo tan poco atractivo. Ahora, la atención de Mubrick se despertó. Si esta máquina estaba dañada, tal vez estaría dispuesta a revelar más secretos humanos. No era sin precedentes que las armas descuidadas o maltratadas ayudaran a los oyentes a cambio de venganza. Tonterías, respondió Mubrick. Las heridas sufridas en combate justo son dignas de gloria y recuerdo. Les suplico que me permitan ver una máquina así. No fue la mejor mentira que pudo inventar Mubrick, pero esperaba que la ignorancia del humano compensara su falta de labia. El hombre se acarició la barbilla pensativamente antes de dejar escapar un pequeño suspiro y encogerse de hombros. Bueno, si eso es lo que quieres, maestro enano, supongo que no hará daño. Mientras el oficial hacía señas a sus subordinados cercanos para encender las luces del hangar, Mubrick sintió que su anticipación crecía. Tal vez esta sería una oportunidad para sembrar la caída de la humanidad. El grupo entró en el hangar a medida que las luces se encendían para revelar una aeronave con una forma diferente a todas las demás que habían visto. Tenía una sección media larga con la parte delantera redondeada, dos alas largas y dos motores abultados en la parte trasera de la sección media. Este avión en particular tenía múltiples agujeros de bala en su fuselaje, marcas de quemaduras en las alas y una boca con colmillos pintada en su parte delantera. Este de aquí es un A-10 Thunderbolt 2. Explicó el oficial humano con indiferencia, gesticulando con la mano. Es un modelo más antiguo de aeronave que ha recibido múltiples actualizaciones a lo largo de los años para seguir siendo competitivo en el mundo moderno. No es la aeronave más atractiva y no es muy rápida, pero debo admitir que ha sido confiable durante mucho tiempo. A diferencia de aeronaves modernas multipropósito como el F-35, esta está diseñada específicamente para brindar apoyo cercano a las fuerzas terrestres. Francamente, hemos estado tratando de deshacernos de los A-10 durante mucho tiempo y reemplazarlos con aeronaves modernas, pero ha resultado algo difícil. Pero a los soldados rasos les encanta, así que supongo que eso cuenta para algo. Mientras el oficial continuaba divagando sobre las deficiencias de la 10, Mubrick se acercó lentamente a la maltrecha aeronave con ojos curiosos. Incluso los enanos más ignorantes sabían que no deberían insultar las armas que empuñaban. ¿Por qué insultar y degradar un arma en la que dependías para matar a tu enemigo y proteger a tus camaradas? Hacerlo era, en el mejor de los casos, una falta de respeto y en el peor, algo muy peligroso. Mubrick había visto lo que esa ignorancia era capaz de hacer. Creaba mal funcionamiento de armas de asedio en los momentos más críticos, espadas rompiéndose en medio de duelos, flechas que no alcanzaban objetivos de importancia crítica. Tales cosas se volvían comunes si no se les daba el respeto que merecían. Caminando hacia la aeronave herida, Mubrick extendió la mano y tocó el tren de aterrizaje delantero con gran expectación. Esta era una oportunidad que debía aprovecharse al máximo si el Consejo Mundial quería desentrañar los secretos de los humanos. Al principio, Mubrick no sintió nada, y por un momento se preguntó si el espíritu de la aeronave estaba muerto, o tan descorazonado que tal vez había renunciado a su conciencia. Pero estaba equivocado, estaba muy equivocado. La aeronave estaba tomando una siesta, y él acababa de despertarla. Mubrick sintió que su mente se desplomaba de miedo cuando un gruñido bestial que solo él podía escuchar llenó su mente. Mubrick
Se quedó inmóvil mientras el tiempo a su alrededor se ralentizaba a medida que comunicaba con el espíritu del arma voladora. Incluso si hubiera querido retroceder, físicamente era incapaz de hacerlo. La magnitud del espíritu del arma lo abrumó hasta el punto en que apenas podía mantener un pensamiento coherente. En un instante, Mubrick se dio cuenta de que esta arma voladora era diferente a todas las demás. Si el F-22 Raptor era un caballo de exhibición de primera calidad, el A-10 Thunderbolt era un perro de guerra desgarrado por la batalla. Una comparación más adecuada sería la de un duelo real entre un noble y un caballero de baja categoría. El F-22 Raptor era como un miembro de la realeza bien cuidado que se encontraba en la retaguardia de un ejército protegido por guardias reales. Tenía el beneficio del mejor entrenamiento y el equipo que un reino podía permitirse, y usaba ambos factores a su favor para aplastar a los oponentes que buscaba en duelos honorables en el campo de batalla. Era arrogante y se regocijaba al obtener gloria personal que podía ser contada más tarde en banquetes de victoria y desfiles. No tenía reparos en ignorar a los humildes soldados comunes, ya que no tenían ningún uso o propósito en sus planes. La única razón por la existencia de los soldados comunes y los plebeyos era atraer la atención de los enemigos para que el F-22 pudiera luego derrotarlos en combates gloriosos en solitario. El A-10 era completamente diferente. Era como un caballo curtido de origen humilde que apenas estaba un paso por encima de los soldados comunes con los que luchaba. El A-10 era menospreciado por los otros nobles y caballeros. Luchaba junto a los soldados comunes, no por gloria o riqueza, sino porque genuinamente se preocupaba por ellos y quería protegerlos de lo peor que el enemigo pudiera lanzarles. Al A-10 no le importaban los duelos honorables ni los elogios personales. Haría lo que fuera necesario para proteger a los soldados rasos bajo su mando. Estaba dispuesto a ensuciar su armadura en el barro y la suciedad para acercarse al enemigo. Asumiría gustosamente el peso de la ira del enemigo si eso daba a los soldados comunes la oportunidad de escapar del peligro. Estaría dispuesto a diezmar tropas enemigas de un solo bando en baños de sangre unilaterales, si eso significaba que los plebeyos se libraban de la derrota. No necesitaba medallas ni relatos de gloria. La protección de sus tropas era lo primero. Si fueran humanos, el F-22 se retiraría del campo de batalla cuando quisiera para mantener su apariencia y fuerza perfectas. Tendría su propia tienda grande llena de la mejor armadura y armas que el reino pudiera ofrecer, y un séquito de asistentes perfectamente educados para satisfacer todas sus necesidades. Su armadura siempre estaría pulida al máximo, y incluso el menor daño en su armadura significaría que debía ser reemplazada para mantener su apariencia perfecta. El A-10 permanecería en el campo de batalla hasta que estuviera a punto de desmayarse por agotamiento o estuviera cubierto de heridas. Cuando regresara al campamento, sería una tienda modesta con solo lo esencial. El A-10 tendría suerte si tenía más de un escudero, y serían plebeyos harapientos que parecían estar a un paso por encima de los mendigos sin hogar. Al A-10 no le importaba la apariencia de su armadura, siempre y cuando funcionara, era lo suficientemente buena. Las abolladuras se podían martillar, los agujeros se podían parchar, y las piezas de la armadura solo se reemplazarían si estaban dañadas más allá de la reparación. El A-10 solo regresaría al campamento para reponer rápidamente sus fuerzas y reparar sus armas. Tan pronto como fuera posible, el A-10 volvería al campo de batalla, donde sea que se necesite. Cuando terminaba la batalla, el F-22 se retiraría a palacios reales y asistiría a banquetes y bailes de alta clase. Se vestiría con las mejores sedas o armaduras decorativas y pasaría su tiempo relatando gloriosos cuentos de sus últimos duelos a nobles y reyes. El A-10 no abandonaría el campo de batalla hasta que el enemigo hubiera huido por el horizonte o yaciera como cadáveres a sus pies. Cambiaría su armadura ensangrentada y oxidada por ropa de tela áspera y encontraría la taberna o posada más cercana que tuviera algo remotamente parecido al alcohol. Pasaría la noche curioseando con los plebeyos y soldados comunes hasta altas horas de la madrugada, y cualquier intento de los plebeyos de celebrar la gloria del A-10 sería desestimada por el caballero. En su lugar,
elogiaría a los soldados rasos por luchar valientemente a su lado y brindaría por sus camaradas caídos. Compararía cicatrices de batalla con otros y participaría en concursos de bebida, y se vería involucrado en la pelea ocasional si alguien osaba a insultar a sus camaradas. Mubrick sintió cómo le recorrían gotas de sudor frío por el cuero cabelludo cuando los recuerdos del A-10 inundaron su mente. Era un veterano de docenas de misiones y había estado luchando el doble de tiempo de vida del cercano F-22. Mubrick observó desde el punto de vista del A-10 mientras se desplazaba pesadamente por el cielo con puro odio brotando de su boca, mientras desgarraba sus objetivos por atreverse a dañar a sus queridos soldados rasos. Mubrick sintió que la náusea se apoderaba de su estómago mientras el A-10 le contaba su historia de horror y muerte, la máquina deleitándose en destruir por completo a todos los que se atrevieran a enfrentarla. Cadáveres y escenas de muerte pasaban rápidamente frente a los ojos de Mubrick en una aterradora exhibición de fuerza, y el enano se preguntaba si esto no era un espíritu, sino un demonio. Pero entre esas escenas de carnicería y odio había breves momentos de desesperación y arrepentimiento. A diferencia del F-22, el A-10 podía escuchar las voces de los soldados rasos a los que protegía. El F-22 solo escuchaba las voces tranquilas y serenas de los comandantes y estrategas a través de la radio. El A-10 escuchaba directamente a los soldados rasos en el campo de batalla y como resultado escuchaba cada matiz y emoción de los que estaban en tierra. Lo que el A-10 escuchaba no eran las voces impasibles de los estrategas, sino los sonidos crudos del campo de batalla y sus combatientes. Escuchaba las balas silbando cerca de la cabeza de los soldados, mientras gritaban direcciones y coordenadas en voces temblorosas. Escuchaba las explosiones apagadas y el tintineo de la metralla mientras los soldados gritaban frenéticamente por ayuda a través de sus radios. Escuchaba los últimos alientos de los soldados mientras apretaban sus radios con manos ensangrentadas y solicitaban ataques hasta sus últimos momentos. Mubrick sintió cómo el espíritu de la máquina aullaba de agonía mientras recordaba a todos los que había perdido. Para el A-10, la muerte de cada soldado raso significaba un fracaso, y Mubrick escuchó al A-10 herido llorar de arrepentimiento. Si solo hubiera sido más rápido. Si solo hubiera podido disparar una bala más, si solo hubiera volado más bajo. Todos estos pensamientos llenaron al A-10 de un odio y una furia que normalmente se reservaba para el campo de batalla. Mubrick tembló de miedo al ver al A-10 masacrar a todos los que apuntaban con una ira odiosa que bordeaba la locura. Realmente era una bestia de la guerra, rugiendo y cargando hacia el enemigo con el distintivo silbido de sus motores. Mubrick escuchó mientras el A-10 contaba con orgullo todos los lemas que los pilotos y equipos terrestres cariñosamente habían pintado en su fuselaje o armas. Ataca temprano y sin rodeos, juega con fuego y descubre, desatando la locura. El A-10 sabía que tanto como él como sus compañeros eran menospreciados por otros. Sabía que el liderazgo de la Fuerza Aérea había estado tratando de reemplazarlo durante años. Sabía que muchas otras aeronaves lo consideraban un feo vestigio del pasado. Pero si pudiera, el A-10 se habría sonreído con satisfacción, porque incluso después de todos esos años, la Fuerza Aérea aún lo necesitaba. Ninguna otra aeronave estaba dispuesta a volar tan bajo y recibir impactos como un A-10 podía. El A-10 podría ser una bestia de destrucción de mente única, pero no le importaba, hasta que hubiera un reemplazo adecuado. Siempre se necesitaría un A-10. No le importaban los logros ni los trofeos. La mejor recompensa que podía recibir era el agradecimiento de los soldados rasos. Mubrick tembló cuando se dio cuenta de que la 10 se centraba ahora directamente en él. Increíblemente, la aeronave hizo a Mubrick lo que el enano pensó que solo él podía hacer con las armas, y miró a través de sus recuerdos, y escuchó su historia. Y ahora estaba enojado. Mubrick quería apartar la mano, pero su cuerpo estaba congelado en su lugar, como si el A-10 lo hubiera agarrado por la garganta. Con la autoridad y la ira de un veterano de guerra, el A-10 dejó en claro lo que sucedería a Mubrick y a los enanos si seguían adelante con su plan de conquistar a la raza humana.
Los humanos quizás no podían escuchar las voces de las máquinas y armas que crearon, pero sus creaciones los defenderían con devoción, sin importar el costo. El A-10 le estaba dando a Mubrick una sola advertencia. Si el Consejo Mundial comenzaba una guerra con los humanos, sería su fin. Las armas humanas eran asesinas sin igual, y la única forma en que terminaría sería con la exterminación de todo lo que Mubrick conocía y amaba. Justo antes de que el A-10, marcado por la batalla, soltara su agarre en la mente de Mubrick, le dejó un regalo de despedida. La aeronave llenó la cabeza de Mubrick con el escalofriante sonido que anunciaría la muerte de todas las razas del Consejo Mundial si dañaba a los soldados de la 10. Hola gente, si les gustó el video no olviden dejar su like, comentar y compartir el video. Recuerden suscribirse para ver más contenido similar. Sin nada más que decir, se despide la rana que narra.